La leyenda del ave fénix relata la historia de un ave capaz de renacer de sus propias cenizas. Es un símbolo universal de la muerte generada por el fuego, la resurrección, la inmortalidad y el sol. Es un ave mitológica oriunda de las leyendas popularizadas en Medio Oriente, norte de África e India. Se dice que el ave fénix habitaba en los desiertos arábigos y que su aspecto se parecía al de una gran garza, mientras dos plumas se asomaban sobre su cabeza a manera de cresta. El ave fénix era un ave mitad águila y mitad faisán. Algunos afirmaban que era similar a una gaviota y otros decían que era el resultado de la combinación de las aves más hermosas del mundo, de plumaje dorado o multicolor. El ave fénix ha sido una de las criaturas más populares y mencionadas en las diferentes culturas alrededor del mundo. El ave fénix representa al sol, que muere por la noche y renace por la mañana. Allí se la consideraba una deidad protectora, además de representar la inmortalidad y el renacer de una nueva vida. Se dice que en el Edén originario, debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosas. Allí, junto a la primera rosa, nació un pájaro, de bello plumaje y con un canto incomparable, y cuyos principios le convirtieron en el único ser que no quiso probar las frutas del árbol. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un querubín, y el pájaro ardió al instante. Pero de las propias llamas surgió una nueva ave, el ave fénix. Con un plumaje inigualable, alas de color escarlata y cuerpo dorado. Algunas fábulas lo sitúan posteriormente en Arabia, donde habitaba cerca de un pozo de aguas frescas y se bañaba todos los días entonando una melodía tan bella que hacía que el dios Sol se detuviera para escucharle. La inmortalidad fue el premio a su fidelidad al precepto divino, junto a otras cualidades como el conocimiento, la capacidad curativa de sus lágrimas y su increíble fuerza. A lo largo de sus múltiples vidas, su misión es transmitir el saber que atesora desde su origen al pie del árbol del bien y del mal, y servir de inspiración en sus trabajos a los buscadores del conocimiento, tanto artistas como científicos. Algunos dicen que solo existía en Egipto, que volaba hacia el altar de Heliópolis cada 500 años, donde se incendiaba con el fuego y renacía al día siguiente. Allí se lo llamaba Bennu y simbolizaba las crecidas del Nilo, a la resurrección y al sol que muere y renace todos los días. El mito del ave fénix se extendió ampliamente entre los griegos. Los griegos lo bautizaron como Phoenicopterus, nombre que recorrió toda la Europa romana. Para ellos, el ave fénix poseía plumas deliciosamente perfumadas y era un animal sagrado que, según Heródoto, Plinio el Viejo y Epifanio, le dieron el nombre que significa alas rojas. Los primeros cristianos, influidos por los cultos helénicos, hicieron de esta singular criatura un símbolo viviente de la inmortalidad y la resurrección. En la mitología del antiguo Egipto, el ave fénix representaba al sol y era vinculada también al ave de la esperanza, que representa un valor que nunca debe morir en el hombre. Construyeron en su honor un templo en la ciudad de Heliópolis, considerado el sitio sagrado al que esta ave regresa cada 500 años.
Según Ovidio, cuando el fénix ve llegar su final, construye un nido especial con ramas de roble y lo llena con canela, nardos y mirra. En lo alto de una palmera, allí se sitúa y entonando la más sublime de sus melodías, expira. A los 3 días, de sus propias cenizas, surge un nuevo fénix. Y cuando es lo suficientemente fuerte, lleva el nido a Heliópolis, en Egipto, y lo deposita en el Templo del Sol. Como el nuevo fénix acumula todo el saber obtenido desde sus orígenes, un nuevo ciclo de inspiración comienza. El ave fénix tiene sus representaciones en diferentes culturas como la china, el Fen Huang, la japonesa, el Ho Ho, la rusa, el pájaro de fuego que inmortalizará musicalmente Stravinsky, la egipcia, el Venu, la hindú, el Garuda, e incluso en los indios de Norteamérica, el Yel, o los aztecas, mayas y toltecas, el Quetzalcóatl. O los aztecas, mayas y toltecas, el Quetzal. Fue citado por primera vez por Hesíodo en el siglo VIII a.C. y más tarde por el historiador Heródoto, quien escribió: otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el de Fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde, que según los de Heliópolis, solo viene al Egipto cada 500 años a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mote y figura son parecidas a la del águila y sus plumas en parte doradas, en parte color carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar el cadáver de su padre desde la Arabia al Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra, tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde puede encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad, hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto. He aquí sea lo que fuere lo que de aquel pájaro refieren. Claudio Claudiano, el último de los grandes poetas romanos, comentaba: el fénix es un ave igual a los dioses celestes, que compite con las estrellas en su forma de vida y en la duración de su existencia, y vence el curso del tiempo con el renacer de sus miembros. No sacia su hambre comiendo, ni apaga su sed con fuente alguna. El Fen Huang de la mitología china, aunque no tiene similitudes con el fénix, ha sido denominado el fénix chino por algunos occidentales, siendo una criatura con cuello de serpiente, el cuerpo de un pez y la parte trasera de tortuga. Simboliza la unión del yin y el yang. Es un ave única en su especie, y por lo tanto, su reproducción no es muy habitual a comparación de los demás animales. Siempre anda solo y no hay muchos como el ave fénix. Se dice que puede vivir en los volcanes y que solo hay uno en el mundo. Esto fue Ave Fénix, la leyenda. Recuerda seguirnos en las redes sociales y suscribirte al canal para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Agréganos en Facebook y por favor, ayúdanos a compartir el video. Queremos ser el mejor canal de documentales en YouTube. Gracias
y hasta la próxima.